A ver, ¿me confirman si se ve, por favor? Sí. Muy bien, gracias. Ahora vamos a hacer esta ecuación. Miren, dice, resuelva seno de x más seno de 3x más coseno cubo de x es igual a 0 en el intervalo abierto de menos pi a pi. ¿Sí? Entonces, vamos a plantearnos esta ecuación, es decir, encontrar los valores entre menos pi y pi que haga que esta ecuación sea verdadera, que esta proposición sea verdadera. Como les había mencionado, uno de los objetivos sería llegar a por b igual a 0, o que a sea igual a 0, o que a sobre b sea igual a 0, o que llegar a un valor conocido. Por ejemplo, el seno del ángulo es igual a 1/2, yo conozco eso. El coseno del ángulo es igual a raíz de 3 sobre 2, o raíz de 2 sobre 2, o el seno de un ángulo es igual a 1, por ejemplo. Entonces, espero llegar a eso, ¿sí? Y yo utilizaré teoremas de cuerpo, identidades trigonométricas para lograrlo, ¿sí? Entonces, miren, se me ocurre, como aquí tengo una suma de senos, aplicar la identidad de transformación de suma de senos a un producto. Y eso me queda así, 2 veces el seno de x más 3x sobre 2 por el coseno de x menos 3x sobre 2. ¿Sí? La transformación suma producto. Y este le voy a dejar intacto tal cual. ¿Sí? Entonces estoy transformando esto a esto, ¿no? Hay una identidad trigonométrica que me permite hacerlo. Luego vamos a dejarlo aquí así, 2 seno. Sumemos lo que está aquí adentro. 4x sobre 2 sería 2x por coseno de menos 2x sobre 2, que sería menos x, más 4 coseno cubo de x. ¿Sí? Ahora bien, aquí tengo el seno de un ángulo doble, pero si recordamos, el seno del ángulo doble yo lo puedo representar como 2 seno de x coseno de x. ¿Sí? Es decir, esto es esto, ¿no? Y al coseno de el inverso aditivo de x lo podemos ver simplemente como el coseno de x, porque el coseno es par. ¿Sí? Y al final me quedaría 4 por coseno cubo de x, esto es igual a 0. ¿Estamos? Quedaríamos hasta ahí. Una primera parte para reflexionar qué haríamos después. Vamos a multiplicar, ¿ya? Y me queda 4 seno de x por coseno cuadrado de x más 4 por coseno cubo de x. Esto es igual a 0. Entonces observo que tengo 4 coseno cuadrado y aquí también está 4 coseno cuadrado por coseno de x, o sea, coseno cubo. Saquemos factor común. Me quedaría, miren, 4 por coseno cuadrado de x. Y todo esto que multiplica el seno de x más el coseno de x. Vamos súper bien, porque ya llegué a un a por b igual a 0, mira. ¿Sí? Un producto igualado a 0. Entonces voy súper bien. Entonces, ¿qué haría en esta instancia? Pues aplicar el teorema. Entonces tendríamos que 4 por coseno cuadrado de x es igual a 0, o seno de x más coseno de x también es igual a 0. Y empecemos a resolver. El primero, puedo multiplicar por un cuarto. Me quedaría coseno cuadrado de x es igual a 0. ¿Cómo resolver el seno de x más el coseno de x igual a 0? Voy a hacer uso de dos identidades. La primera, el coseno de un ángulo es igual al seno de su complementario. Es decir, el coseno de x es seno de pi medias menos x. ¿Sí? Esta es una identidad trigonométrica.
Coseno, acuérdate, coseno de un ángulo es el seno de su complementario, así como el seno de un ángulo es el coseno de su complementario. ¿Sí? Estoy haciendo esa sustitución. Vámonos de acá. Y ya vas a ver por qué hacemos esto. El coseno cuadrado de un ángulo es igual a 0. Pero nosotros sabemos que para que un número elevado al cuadrado sea 0, el número debe ser 0. O sea, por lo tanto, el coseno de x debería ser 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtendría que el coseno cuadrado de x sea 0 si el coseno de x es 0? ¿Sí? Porque 0 al cuadrado es 0, ¿no? Aquí tengo suma de senos y voy a usar la misma identidad trigonométrica que usé al inicio del ejercicio. ¿Sí? La suma de senos es 2 veces el seno de la suma de los ángulos dividido para 2 por el coseno de la resta de los ángulos dividido para 2. Entonces me quedaría, miren, 2 veces el seno de x más pi medios menos x sobre 2 por el coseno de x menos pi medios, va a cambiar aquí de signo, voy a moverle un poquito a la izquierda, más que nada por el espacio, y más x sobre 2, ¿no? Esto es igual a 0. Y entonces, este primero ya le puedo resolver, ¿sí? Y pensamos, a ver, ¿el coseno de qué ángulo es igual a 0? Entonces, si tú recuerdas, ¿el coseno de qué ángulo es igual a 0? Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios. Entonces, eso lo podemos representar como que x es igual a pi medios más pi por k. ¿Sí? Todos estos angulitos ya los vimos, hasta hicimos una tabla, ¿verdad? Acá podemos multiplicar por un medio, ¿sí? Este 2 se va a ir. Y me quedaría, miren, el seno de x menos x, 0, pi medios para 2, pi cuartos. Por el coseno de 2x menos pi medios dividido para 2, o sea, x menos pi cuartos igual a 0. ¿Sí? Este primerito ya está hecho, ¿no? Ya está el primer valor. Vamos a dejarle aquí, x es igual a pi medios más pi k. Oh, mira que el seno de pi cuartos es la raíz de 2 sobre 2, lo conozco. Entonces puedo multiplicar a ambos lados por el inverso multiplicativo de la raíz de 2 sobre 2. Y me quedaría simplemente coseno de x menos pi cuartos es igual a 0. ¿Sí? Y me hago la misma pregunta que me hice acá. ¿Sí? A esto lo veo como el ángulo. ¿Sí? Es decir, ¿el coseno de qué ángulo? ¿Sí? El coseno de qué ángulo es igual a 0. Pi medios más pi k. O sea, x menos pi cuartos debería ser pi medios más pi por k. ¿Sí? Porque si x menos pi cuartos es pi medios más pi por k, su coseno es 0. ¿Sí? Si k es 0, coseno de pi medios 0. Si k es 1, coseno de pi medios más pi, que sería 3 pi medios, es 0. ¿Sí? Entonces hago esta deducción. Finalmente, pues me quedaría x es igual a pi medios más pi por k. O despejo x, ¿no? Despejo x de mi lado izquierdo. Me quedaría x es igual a pi medios más pi cuartos, que sería 3 pi cuartos más pi k. ¿Sí? Y ojo, todo esto con k un elemento entero. Todo esto que acabo de sacar es una solución general, es una solución en todos los reales. ¿Sí? Pero recuerda que no estamos trabajando en todos los reales. Solamente estamos trabajando en el intervalo abierto de menos pi a pi. Ahí estamos trabajando. Pues como x pertenece al intervalo de menos pi a pi, veamos qué valores son los que entran en este intervalo. Y vamos probando, ¿no? Miren, cuando k es 0, si k es 0, x sería pi medios. Vamos primero acá. X sería pi medios. Y pi medios sí pertenece a nuestro intervalo.
Cuando K es 1, sería pi más pi medios. Pues ya me salí del intervalo. ¿Sí? Porque mira que la cota superior es pi, ¿no? Si K es menos 1 ahora. Si K es menos 1, sería pi medios menos pi. ¿Sí? Pi medios menos pi sería menos pi medios, que también sí está. Y si K es menos 2, sería menos 2 pi más pi medios. O sea, menos 3 pi medios que ya queda fuera. Entonces, para esta primera parte, solo estos dos son respuestas. Ahora tenemos que ir con la siguiente. 3 pi cuartos más pi k. Y venga. Cuando k es 0, 3 pi cuartos sí forma parte. ¿Sí? Porque 3 pi cuartos es menor que 4 pi cuartos, que es pi. ¿Sí? Entonces, por eso sí forma parte. Si k es 1, tendríamos pi más 3 pi cuartos. Ya está fuera. Vamos ahora con los negativos. Si k es menos 1, tendría 3 pi cuartos menos pi. O sea, 3 pi cuartos menos 4 pi cuartos, que sería menos pi cuartos. Y menos pi cuartos, pues sí forma parte, ¿no? Sí estamos ahí, menos pi cuartos. Pero ahora si k es menos 2, ¿sí? Tendría 3 pi cuartos menos 2 pi. O sea, 3 pi cuartos menos 8 pi cuartos, y eso es menos 5 pi cuartos. Y obviamente menos 5 pi cuartos es menor que menos 4 pi cuartos, que es menos pi. O sea, ya queda de fuera. Entonces, solamente estos 4 ángulos son los que satisfacen la ecuación planteada al comienzo. ¿Sí? Entonces ponemos, por lo tanto, nuestra solución son ellos, ¿no? Pi medios menos pi medios, 3 pi cuartos y menos pi cuartos. ¿Sí? Si tú coges cualquiera de estos ángulos y los sustituyes en nuestra ecuación original, ¿sí? El resultado debería ser 0. ¿Estamos? Eso es, chicas, chicos. Preguntas. Preguntas, preguntas. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Siguen ahí todavía? Un like si sí, un corazón si no. Eso. Ya. A ver. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a entrenarnos, ¿ya? Vamos a entrenarnos. Voy a intentar hacer esta ecuación. ¿Sí? Y aquí les voy a poner un recordatorio. Recuerde que estoy trabajando con tangentes aquí. ¿Sí? Y la tangente no está definida ni en pi medios, ni en 3 pi medios, ni en 5 pi medios. O sea, pi medios más pi por k. ¿Sí? Entonces recuerde que este ángulo x sobre 2 debe ser distinto de pi medios más pi por k. ¿Sí? Donde k es un entero. ¿Sí? Entonces, resolvamos esto. Tangente de x sobre 2 por coseno de x menos tangente de x sobre 2 menos coseno de x más 1 igual a 0 en el intervalo de menos 2pi a 2pi. Cerrado. ¿Sí? Entonces, manos a la obra, muchachos. Prendan sus camaritas. Esto se aprende haciendo, ¿no? No solamente viendo videos. Tienen que hacerlo, tienen que vivir la experiencia de resolver ecuaciones trigonométricas. Si tienen dudas, me dicen. Si ya sacaron la respuesta, igual me dicen para ir comprobando. Trabajemos unos 6 minutitos. Eso, vayan prendiendo la camarita, por favor. Ya sé que todos están con cámaras, ¿no?
Se hagan los bandidos. Eso, peínese, peínese. Ya, muy bien. Si tienen dudas, me dicen.
¿Cómo les fue? No sé si estaré bien, pero me salieron 5 valores. Ya, a ver, cuéntame. Me salió el -2, el -3 pi medios, el 0, el pi medios y el 2 pi. Ya. -2pi, no, el primero. Sí, -2 pi. Ya. Sí, eso mismo creo que nos sale. A ver. Vamos viendo. Miren. Esto es más simple de lo que piensan. Parece que está difícil, pero no lo es. Miren, primero les puse este recordatorio aquí, ¿no? Recuerda que x sobre 2 debe ser diferente de pi medios más pi k con k entero. O sea, es decir, x, ¿sí? Nunca podría tomar el valor de pi más 2πk, ¿sí? O sea, multiplicando esto por 2, ¿no? O sea, x nunca podría ser pi más 2πk. Como nuestros x trabajan de -2pi a 2pi, entonces noten que si k es 0, ¿sí? Vamos a ponerle aquí con k entero. Voy a corregirle aquí. Con k entero. Entonces miren, si k es 0, tengo pi. ¿Sí? O sea, x debería ser distinto de pi, y pi sí está en este intervalo, entonces tendría que quitarle. Si k es 1, sería pi más 2pi, 3pi, ya queda fuera. Entonces eso no me interesa. Si k es -1, sería pi menos 2pi, que es menos pi. Y menos pi también sí está dentro de nuestro intervalo. Entonces a él también tendría que quitarle. ¿Sí? Es decir, nosotros estamos trabajando en el intervalo de -2pi a 2pi, excepto en menos pi y pi. Quedo pegar este menos. ¿Sí? O sea, nunca en nuestra ecuación x va a valer o bien pi o bien menos pi. Porque mira, ¿qué pasaría si x vale pi? Tangente de pi medios. Y eso no lo hemos definido. ¿Sí? Porque tangente de pi medios sería seno de pi medios, que es 1, sobre coseno de pi medios, que es 0. La famosa división para 0, que ni siquiera la escribimos, ¿no? Porque no está definido. Entonces estamos trabajando aquí. Entonces, nunca x debe tomar estos valores, primera cosa. Y esta es una consideración que se debe tomar en la tangente, ¿sí? Y también se deberá tomar en la cotangente, y también se deberá tomar en la secante y en la cosecante, porque son divisiones. En el seno y el coseno, pues sabemos que el dominio son todos los reales, entonces no hay problema. ¿Sí? Entonces ya con esto empezamos a trabajar. Y me quedaría así, mira, tangente de x sobre 2 por coseno de x menos la tangente de x sobre 2 menos coseno de x más 1. Es igual a 0. Y esto es tan simple como lo siguiente. Voy a tomar un factor común, tangente de x sobre 2, y esto multiplicaría al coseno de x menos 1. Y de los dos segundos términos voy a sacar factor común menos 1, y me quedaría coseno de x menos 1. ¿Sí? Y entonces fíjate otra vez que aquí está el mismo término, coseno de x menos 1. Entonces vuelvo a sacar factor común. Y me quedaría coseno de x menos 1, que multiplica a la tangente de x sobre 2 menos 1, igual a 0. Lo chévere de aquí es que ya tengo un a por b igual a 0, entonces aplico el teorema.
coseno de x menos 1 es igual a 0, o tangente de x sobre 2 menos 1 es igual a 0. ¿Sí? En la primera tendría que el coseno de x es igual a 1, y en la segunda tendría que la tangente de x sobre 2 también es igual a 1. Miren, entonces, reflexiono, ¿no? Coseno de x es igual a 1. ¿El coseno de qué ángulo me da 1? A ver, muchachos. ¿Coseno de qué ángulo es igual a 1? 0 pi. 0. ¿Cuál más? Y eso es 0 pi más 2 pi k. Ya, o sea, solamente 2 pica, ¿no? Sí, solo 2 pica. ¿Por qué? Porque si k es 0, x es igual a 0. Coseno de 0, 1. Si k es 1, tienes 2 pi. Coseno de 2 pi, 1. Y así con todos, ¿no? 2 pica. Ahora, ¿cómo soluciono yo el problema con la tangente? Tengo algunas alternativas. A la tangente podría pasarle a seno sobre coseno, ¿sí? Y empezar a trabajar por ahí. O directamente, yo conozco la tangente de un ángulo que me da 1, ¿sí? ¿La tangente de qué ángulo te da 1? Pi cuartos. Pi cuartos, pero también 5 pi cuartos, ¿sí? Pero también 9 pi cuartos, y todos ellos, primer y tercer cuadrante. O sea, x sobre 2 debería ser igual a pi cuartos más pi por k. Acuérdate el periodo de la tangente, pi. ¿Sí? Entonces x sobre 2 debería ser pi cuartos más pi por k. Si k es 0, entonces el ángulo es pi cuartos. Si k es 2, perdón, si k es 1, el ángulo es 5 pi cuartos. Si k es 2, 9 pi cuartos, y así sucesivamente. Despejamos x. Entonces multiplico por 2, ¿sí? Me quedaría pi medios más 2 pi k. Con k entero, ¿no? Y ya tengo mi respuesta general. ¿Sí? Esta que está aquí. En todos los reales sería esa la respuesta. Pero acuérdate que estamos trabajando en el intervalo de menos 2pi a 2pi, exceptuando menos pi y pi. Entonces vamos probando pues, cuáles son esos valores para x. Entonces vamos con la primera. Si k es 0, x igual a 0, sí pertenece. Si k es 1, tengo 2pi. 2pi justamente es la cota superior. Muy bien. Si k es 2, 4pi ya está fuera. No me interesa. Vamos ahora con los negativos. Si k es menos 1, menos 2pi. ¿Sí? Justamente es el mínimo, ¿no es cierto? Menos 2pi. Si k es menos 2, menos 4pi, ya no me interesa. ¿Sí? Porque ya queda fuera. Y mira, en ningún caso nos ha salido estos que están acá. Entonces vamos bien. Ahora, vamos con el otro. Con el pi medios más 2 pi k. Si k es 0, pi medios. Pi medios se forma parte. Si k es 1, pi medios más 2pi. ¿Sí? Y eso ya sale, ¿no? Porque ya sería 5 pi medios. 5 pi medios es mayor que 4 pi medios, que es 2pi. Entonces ya no me interesa. Vamos con k menos 1. Si k es menos 1, sería pi medios menos 2pi. Y eso es menos 3 pi medios. ¿Sí? Menos 3 pi medios sí está entre menos 2pi y 2pi. Si k fuese menos 2, pues ya estamos de fuera, ¿no? Ya se sale de nuestro intervalo, ya no nos interesa.
Entonces sí, miren, 5 respuestas. Así como hace un momentito Andrés mencionaba, ¿no? No sé si esas mismas te quedaron, Andrés. Esas mismas 5 respuestas. Sí. Muy bien. 0, 2pi, menos 2pi, pi medios y menos 3 pi medios. Sí, esas serían las respuestas. Entonces, algo que quiero que noten es lo siguiente, miren. En la posición en la circunferencia. ¿Sí? Aquí estaría 0, ¿cierto? Y girando en este sentido, aquí mismo estaría 2pi. Y girando en este sentido, aquí mismo también estaría menos 2pi. ¿Sí? O sea, estas tres representan el mismo punto en la circunferencia. ¿Sí? Solo que la una, haz de cuenta, es como que estuvieras quietito. La otra te has dado una vuelta en sentido horario y la otra te has dado una vuelta en sentido antihorario. Misma cosa con pi medios y menos 3 pi medios, fíjate. Aquí estoy en pi medios, pero siempre y cuando gire en este sentido. Pero aquí mismo estoy en menos 3 pi medios siempre y cuando giro en este sentido. ¿Sí? Y esto es por lo que hacen las trigonométricas, ¿no? Hacen esto. ¿Sí? Entonces, si escogí este punto de acá, pues debería ser ahora el de acá también, ¿no? Si estoy en un intervalo cerrado trabajando. ¿Estamos? Entonces, todo debe cuadrar. Bien. Preguntas, chicas, chicos. ¿Alguna preguntita? Bueno, a ver. Cierro esta parte ya de ecuaciones trigonométricas con lo siguiente. Miren, por ejemplo, me dicen, acuérdate, el seno de un ángulo, su dominio todos los reales, ¿sí? O sea, el seno dominio los reales. Voy a ponerle aquí. ¿Sí? El coseno y la tangente, ¿no? ¿Sí? Pero si trabajamos con los biyectivos para poder tener su inversa, ¿sí? Entonces trabajábamos de menos pi medios a pi medios, a menos 1, 1. Este biyectivo, ¿no? Trabajábamos de 0 a pi, a menos 1, 1. Y trabajábamos de menos pi medios a pi medios. A todos los reales. ¿Sí? Entonces, solo para recordar esto. Y de aquí que venía el arco seno, que ahora hacía esto, ¿no? El arco coseno, que ahora venía así, y el arco tangente, que venía así. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, el seno de un ángulo es igual a 1/3. ¿Sí? Entonces tú empiezas a buscar en tu biblioteca de ángulos, ¿no? Y de razones. ¿El seno de qué ángulo me da 1/3? Y dices, chuta, pero eso no me dio el profe. Porque solamente yo recuerdo de 1/2, de raíz de 3 sobre 2, de raíz de 2 sobre 2, de 1, de 0, de menos 1, de menos 1/2, etc. Pero ¿y ahora de 1/3? ¿Sí? Entonces tengo que usar las inversas para poder dar este valor. ¿Sí? Entendiendo esta idea, ¿no? Que el seno de un ángulo es igual a una razón.
Entonces, si lo vemos como una función, el arco seno de la razón me daría el ángulo, en radianes, claro. Entonces yo podría esto responder de la siguiente manera, mire. Si el seno de x es igual a 1/3, ¿sí? Entonces, x, ¿sí? Entonces este x que está aquí va a ser igual al arco seno de 1/3, donde x debe pertenecer al intervalo de menos pi medios a pi medios, ¿sí? Esa va a ser tu pregunta. Tú dirás, Inge, pero entonces, ¿cuál es ese x que estoy buscando? Bueno, el x que estás buscando es el arco seno de 1/3, ¿sí? Ese es el ángulo, el arco seno de 1/3. La calculadora te puede dar una aproximación, ¿no? O sea, podemos decir a la calco, a ver, shift seno 1 dividido para 3. Y la calculadora te da una aproximación de 19.47 grados aproximadamente. ¿Sí? Que podríamos ponerle esto en... Vamos a ponerle en radianes. Un pechito. Arco seno de 1 dividido para 3. ¿Sí? 0.3398 radianes. ¿Sí? O sea, este vendría siendo nuestro ángulo, ¿sí? 0,339836,909 radianes, aproximadamente, ¿sí? Pero para no meternos con los líos de las decimales, o sea, el seno de x es igual a 1/3. ¿Qué número es x? El arco seno de 1/3, ¿sí? Ese es el valor, arco seno de 1/3. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos aquí, ¿no? Que normalmente nosotros decíamos, ¿el seno de qué ángulo es 1/2? Entonces tú respondías. Entonces aquí la pregunta, en estos casos que debemos hacernos, es, ¿el seno de qué ángulo x en el intervalo de menos pi medios a pi medios es 1/3? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería ese? El arco seno de 1/3. Les pongo otro ejemplo. El coseno de x es igual a menos 2/3. ¿Sí? Igual, o sea, de este pues no conocemos exactamente qué ángulo es. No es de esos ángulos notables que habíamos visto. Entonces la pregunta igual, ¿no? El coseno de qué ángulo x. Pero ahora, para el coseno, acuérdate que estoy en de 0 a pi, intervalo cerrado. Entonces el coseno de qué ángulo de 0 a pi es menos 2/3, ¿sí? Entonces la respuesta sería, ¿no? Si el coseno de x es igual a menos 2/3, entonces, ¿sí? X debería ser igual al arco coseno de menos 2/3, donde x está entre 0 y pi, ¿sí? Entonces podríamos tener una aproximación en la calculadora. Por ejemplo, el shift cos de menos 2 dividido para 3, ¿sí? Y me da que es aproximadamente 2.3 radianes, ¿sí? Si quisiéramos eso interpretarlo en grados, veamos cuánto nos sale. Shift cos de menos 2 dividido para 3, aproximadamente 131 grados, ¿sí? De 0 a pi es de 0 a 180, ¿no? Sistema sexagesimal. 131 grados está dentro de ese intervalo, ¿sí? Miren, una última. Digamos que me dice la tangente de x es igual a menos 2, por ejemplo. O 2 positivo, raíz de 2, lo que queramos. Raíz de 2 pongamos, ¿ya? Pues igual de este, pues no conocemos, ¿no? Conocemos de
Tangente de x igual a 1, tangente de x igual a 0, tangente de x igual a raíz de 3, o 1 sobre raíz de 3, pero raíz de 2, ¿no? Otra vez la pregunta, ¿no? ¿Qué sería la tangente de qué ángulo? Sí, x, pero ahora en el intervalo de menos pi medios a pi medios es raíz de 2, ¿sí? Entonces otra vez, si la tangente de x es igual a la raíz cuadrada de 2, entonces x debe ser igual al arco tangente de raíz de 2, ¿sí? Donde x pertenece al intervalo de menos pi medios a pi medios, ¿sí? Y es el único, ¿eh? Es el único ángulo, ¿sí? O sea, el único ángulo cuya tangente es igual a la raíz de 2 es el arco tangente de la raíz de 2. Podemos aproximar este resultado. Dice que es aproximadamente 54 grados, ¿no? En radianes dice que es aproximadamente 0.95 radianes, o sea, cerca de un radian, ¿sí? Entonces eso, muchachos, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo el seno de x, ¿sí? Es igual a 1 sobre la raíz de 2, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, pongámosle menos 1, ¿ya? Menos 1 sobre la raíz de 2. Sí, acuérdate que esto siempre debe estar entre menos 1 y 1, ¿no? Porque ahí es el recorrido del seno. Miren, si el seno de x es igual a menos 1 sobre raíz de 2, ¿qué respondería esto aquí? ¿Quién es x? ¿Cuánto vale x? El arco seno de menos 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? ¿Y de dónde a dónde debería estar ese ángulo? De menos pi a pi era. No, no, no. Mira, acá arriba. ¿De dónde a dónde debe estar ese ángulo? De menos pi medios a pi medios. Cerrado, ¿no? Entonces es igual aquí, ¿no es cierto? Si el seno de x es igual a menos 1 sobre la raíz de 2, entonces x es igual al arco seno de menos 1 sobre raíz de 2, donde x pertenece al intervalo cerrado de menos pi medios a pi medios. Acuérdate porque estamos con el seno y el arco seno. ¿Sí? Pero este tú sí le conoces, ¿ah? O sea, ahorita le puse escrito de otra manera. A este ángulo tú sí lo conoces. ¿Sí? Porque le escribí de otra forma. O sea, esto sería lo mismo que el arco seno de menos raíz de 2 sobre 2, multiplicando a raíz de 2 arriba y abajo. ¿Sí? Entonces, si recordamos que el seno de un ángulo que me da raíz de 2 sobre 2 es pi cuartos, ¿sí? Entonces, para este valor, ¿no es cierto? Debería ser el menos, ¿no? Menos pi cuartos. O sea, x debería ser igual a menos pi cuartos, ¿sí? Que obviamente está entre menos pi medios y pi medios. Y puedes ponerle, ¿no? O sea, vamos a ponerle aquí en nuestra calculadora. Menos 1 dividido para la raíz de 2.
¿sí? Menos 45 grados, menos pi cuartos. En radianes, bueno, no te da en términos de pi, ¿no? Sí, te dice menos 71, a ver, ahí puse mal. Menos 1 dividido por la raíz de 2. Te dice menos 0,78, ¿sí? Entonces, eso es, muchachos. Este sí le conocías, ¿sí? Entonces, a los conocidos sí podemos describirlos, ¿no? Sé cuál es, sé que es menos pi cuartos. Pero el arco tangente de la raíz de 2, no sé ni siquiera qué ángulo es. Puedo aproximarlo, sí. Entonces, solamente lo vamos a dejar descrito. ¿Ya? Solo como observación, nótese que yo no podría decir, por ejemplo, vamos a ponerle aquí en color rojo. Déjenme borrar esto. Por ejemplo, yo no podría decir el arco seno de menos 2, por ejemplo. Esto no tiene sentido, ¿sí? Porque el dominio del arco seno es de menos 1 a 1, ¿sí? Entonces no tiene sentido escribir esto, por ejemplo, ¿sí? Ni tampoco tendría sentido decir que el coseno de x es igual a menos 3 medios, por ejemplo, ¿sí? Tampoco tiene sentido, porque el coseno solo va de menos 1 a 1, ¿sí? Entonces todo eso tengo que siempre checar. ¿Se acuerdan que en ejercicios anteriores nos daba proposiciones falsas? Decía el seno de un ángulo es igual a 2. No, eso no puede ser. El seno siempre va de menos 1 a 1. Coseno siempre de menos 1 a 1. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Preguntitas, porque si no ya pasamos a otro tema.